de pronto una reunión en Tlaxcala, en Papalotla, Tlaxcala. El alcalde se reunió con los habitantes. Había algunos inconformes, le estaban reprochando que pues no había cumplido con lo que le prometió a los habitantes. La discusión con los habitantes, en donde por cierto el alcalde Jesús Herrera y dijo a una de las señoras que ha sido identificada como Janet, llegó un punto la discusión entre el alcalde y las vecinas, y sobre todo con Janet, en donde le dijo: es que señora, usted solamente me está alebrestando a los ciudadanos cuando no es cierto lo que está pasando. Janet y el alcalde no pudieron limar sus diferencias y tremendo cachetadón que le metieron al alcalde. Está en contra lo mismo con toda tu administración. No quiero problemas. Entonces, ¿para qué entraron? ¿Para qué levantaron ¿para qué la carambas mano? ¿Para ir ejercieron a esa cobrar autoridad? sin trabajar? O sea, de verdad ya estamos cansados de que se les el trabajo y todavía no apoyen para concretarlo. Entonces, lo único que se te está pidiendo, presidente, es que apoyes el proyecto. Apoya el proyecto. Yo una vez, licenciada, no desestabilices con tanta mentira, No la desestabilices con tanta mentira, el que miente, roba y traiciona eres tú. Yo no estoy mintiendo. No, licenciada, ay, por mira, favor. licenciada, A ver, ¿cuántas cosas malas acá en el municipio? ¿Malas yo? Así es, ¿Yo? Y con tantos predios. No, licenciada. Porque a mí ningún pendejo me va a llamar ratera, estúpido. Cuando quiera que me Tras el cachetadón que le metieron al alcalde, pues este se retiró del lugar y ya se interrumpió el diálogo. Con ese tipo de vecinos no quiso hablar. ¿Qué opinas? ¿A quién le otorgas la razón? ¿Hubo prudencia por parte del alcalde o es necesario que los habitantes lleguen hasta ese punto luego de que pues muchos, ya sabemos, hacen como que la Virgen les habla? Hoy hablaremos, además del tema migrantes, de otro caso de un alcalde que, por cierto, fue encontrado asesinado y la intervención del municipio por parte de policías estatales. Y al final también tengo un anuncio muy, pero muy importante para todos ustedes. Así que comenzamos. ¿Quién sabe cómo? De manera sorprendente, en redes sociales, principalmente en Facebook, se empezó a difundir un rumor de que las autoridades mexicanas iban a regularizar a todas las personas, a todos los migrantes que ingresen sin los documentos necesarios, los iban a regularizar. Que las autoridades mexicanas habían cambiado sus protocolos y que habían llegado a esta determinación luego de este periodo de cierre de fronteras derivado de la cuarentena por el COVID-19. Un rumor que adquirió más fuerza, a tal grado que las autoridades mexicanas tuvieron, en específico el Instituto Nacional de Migración, tuvo que emitir un comunicado hace unas horas en donde pues aclara, dice no, esto es un rumor. El comunicado dice: desmiente el Instituto Nacional de Migración promover o regularizar el ingreso de caravanas de personas migrantes. La Secretaría de Gobernación, a través del instituto, refrenda su compromiso de ley por una migración segura, ordenada y regular en México, y señala que desmiente cualquier aseveración sobre regularizar el paso de caravana de personas migrantes indocumentadas por la frontera sur del territorio nacional, como se difunde en redes sociales. En el penúltimo párrafo dice: el Instituto Nacional de Migración no promueve caravanas de personas nacionales y extranjeras por México. Llegó el desmentido. ¿Qué sabía el Instituto Nacional de Migración? ¿Por qué estaba o por qué consideró necesario hacer este anuncio? Vía redes sociales, de hecho es muy fácil encontrar grupos en Facebook de migrantes hondureños, principalmente. Tú escribes en Facebook migrantes hondureños, red de migrantes hondureños, vas a encontrar bastantes grupos que se dedican precisamente a organizar a la gente para que viajen a los Estados Unidos. En esta ocasión, justo venía esta serie de invitaciones con el gancho de que iban a ser regularizados en México. Esta ha sido la última convocatoria
que ha sido lanzada por redes sociales en Centroamérica. Dice caravana, salida central metropolitana, hora de salida 4 de la madrugada del 1 de octubre del 2020. Y ahí está justo la convocatoria, el lugar de salida y la invitación. Llama la atención porque no respetaron la hora que habían acordado. Los migrantes se han adelantado. Ya ha salido esta caravana alrededor de las 7:30 de la tarde y han partido con rumbo a los Estados Unidos. Obviamente esto implica a varias autoridades el hecho de que se pongan alerta, y esto ha sido lo que se ha registrado como parte de la primera salida. Estas imágenes fueron captadas por el periodista Orlando Escoto, quien es jefe de redacción del diario El País y que trabaja desde San Pedro Sula, en Honduras. Por cierto, es justo de San Pedro Sula de donde han partido estos migrantes. Algunos medios locales aseguran que no nada más son hondureños, sino también hay migrantes salvadoreños, y han calculado, las cifras han ido y venido, han cambiado, pero ya las últimas actualizaciones de medios locales y también del periodista, el cual acabamos de ver este clip que compartió en Twitter, calculan ya los 2.000 migrantes al menos, con el anuncio que están haciendo también por redes sociales de que se van a estar integrando más migrantes conforme vaya pasando la caravana por los lugares en donde estos viven actualmente. Estas son imágenes que se pueden encontrar fácilmente justo en Facebook, en los grupos de convocatoria. Se reunieron, de hecho, desde las 3 de la tarde, hora centro de México, en los alrededores de la Gran Central Metropolitana, que es una estación de autobuses en San Pedro Sula, y hay un dato que es importante destacar en todo esto. Guatemala reabrió el pasado 18 de septiembre todas sus fronteras terrestres, de tal forma, que por cierto habían permanecido cerradas desde el 13 de marzo por el COVID-19, de tal forma que ya existe un libre ingreso a Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, lo cual entonces está siendo pues aprovechado precisamente por los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos. Hay un artículo que me ha llamado la atención, que ha sido publicado justo por el Heraldo, en donde entrevistan a un representante, a un defensor, de hecho, de derechos humanos, pero que también habla, se trata de Luis García Villagrán, que asegura que hay grupos que están aprovechando las necesidades de los centroamericanos y ve motivaciones completamente políticas en este en esta travesía, en este éxodo de migrantes. Son grupos que al aprovecharse de ello crean justo estas páginas, estos grupos, principalmente en Facebook, y les prometen cosas que no, como el caso de lo que veíamos que ya desmintió justo el Instituto Nacional de Migración. Y estas personas, dado a las necesidades que tienen, las dificultades que tienen en sus lugares de origen, pues parten hacia los Estados Unidos. Ofrece este tipo de declaraciones, no ahonda en esos intereses políticos, pero más que el hecho de señalar que hay intereses políticos, lo que me ha llamado la atención es que este defensor de derechos humanos consideró, al momento de dar la entrevista hace apenas pocas horas, que pues las autoridades hondureñas ya tenían algunos convenios, o ya tienen algunos convenios, algunas pláticas, condicionantes, incluso presiones con las autoridades estadounidenses, por lo que consideró que no iban a dejar las autoridades a los migrantes salir del mismo San Pedro Sula. Dijo, de ahí no van a salir, van a hacer una especie de operativo de represión que va a impedir que salgan. Y también, pues, vamos a ver lo mismo con las autoridades guatemaltecas, que también tienen compromisos con Estados Unidos, de tal manera que, pues, no van a poder pasar de Honduras a Guatemala.
Lo cierto es que las autoridades guatemaltecas han informado que pues ya se están preparando para la llegada de los migrantes. Lo cierto es que los migrantes han logrado salir de San Pedro Sula y que pues no se está viendo ese freno que muchos esperan producto de las negociaciones entre las autoridades respectivamente en los respectivos países de Centroamérica con el gobierno estadounidense. Incluso han informado que ya se están preparando las autoridades mexicanas también para evitar que logren entrar a territorio mexicano. Sin embargo, pues está en veremos, la cifra, el número de inmigrantes va incrementando conforme va avanzando. Todavía están algo lejos de México, les hace falta ingresar y recorrer todo Guatemala, pero pues así es como se van trasladando actualmente los migrantes. Atención, obviamente este hecho es relevante por diferentes motivos. Uno, y quizás el más importante, las implicaciones en materia de salud. Estamos, al menos en México, no sé, en los gobiernos, en los países centroamericanos, estamos en medio de una contingencia por el COVID-19. Todavía no se logra contener la epidemia, la pandemia, y muchos estados no han llegado ni siquiera al semáforo amarillo, aunque los pronósticos es que sí lo van a lograr, ya en cuestión de días. Pero independientemente de los pronósticos, el riesgo es latente por el tema COVID-19. Y dos, las presiones de Estados Unidos para evitar que ingresen los migrantes o que por la frontera con México, en un contexto estadounidense, por cierto, de campañas para elegir al presidente de los Estados Unidos o, en su caso, la reelección de Donald Trump. Este es el nuevo contexto en el que se están desarrollando esta caravana, la primera después de toda esta serie de restricciones derivado del COVID-19. Será interesante seguir el paso de los migrantes y también las determinaciones que hagan las mismas autoridades mexicanas sobre, pues, qué va a hacer. ¿Los va a contener? ¿Va a impedir el acceso? ¿Los va a acompañar? Bueno, una situación que si de por sí ya es compleja, el tema de la migración, ahora viene en un contexto muchísimo más complejo. Estás viendo en pantalla en este momento una foto del alcalde es un alcalde de Chihuahua, alcalde de Temozachi, Chihuahua, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo. Fue secuestrado la noche del pasado lunes en la carretera de Temozachi-Matachi en compañía de otra persona. Hoy, si bien la transmisión la estoy haciendo ya el 1 de octubre, pero sabemos que es por la noche del 30 de septiembre, fue encontrado, este 30 de septiembre fue encontrado muerto, fue encontrado asesinado el alcalde. La persona que lo acompañaba fue liberada y lo que han anunciado el gobierno de Chihuahua, en este caso en específico Javier Corral, es que se trata, o al menos es parte de la línea de investigación, de una probable pelea por el control de la policía municipal. ¿Qué es lo que asegura el gobernador? Que estas policías estaban infiltradas por la delincuencia organizada y que de hecho fue intervenida hace 3 años por la policía estatal con el objetivo de hacer una limpia de la corporación, tanto de este municipio como de otros municipios de Chihuahua. El punto es que, pues por lo visto, esta intervención no dio el resultado esperado, dado que ahora, insisto, según la línea de investigación principal, pues todo apunta a que grupos delictivos están peleando el control de la misma policía municipal, en ello, por lo cual derivó justo el asesinato de este alcalde. Es lo que ha anunciado el gobernador, quien, por cierto, de paso, ha dicho que se ha recrudecido la violencia luego de que pues el gobierno federal, el de Andrés Manuel López Obrador, excluyó
ya a Javier Corral, al gobierno de Javier Corral, de las mesas de seguridad. Se termina politizando, pero bueno, lo cierto es que la inseguridad en esa zona de Chihuahua está tremenda. Así que pues atentos. Y sobre todo la pregunta es, si eso le pasa a una autoridad, ¿qué nos podemos esperar nosotros los ciudadanos? ¿Cómo podemos sentirnos si un alcalde pues no tiene esa seguridad, esa tranquilidad, no puede vivir con esa tranquilidad? Estaremos al pendiente, tanto en el tema de seguridad como en el terreno de lo político, que lo que esté sucediendo en esa entidad. Antes de despedirme, por cierto, dije que tengo un mensaje muy importante, quiero compartirte esto. Oficialmente ya estoy inscrito para estudiar la maestría en periodismo político. Quiero agradecerles a todos ustedes, a ustedes suscriptores, por creer, por confiar en este proyecto. Y el objetivo es seguirme preparando para poder ofrecerles un mejor contenido. Aquí ganamos todos en el Caporal. Así que muchísimas gracias. A los miembros de este canal, muchas gracias por su apoyo económico mes con mes, porque, insisto, hacen posible este proyecto. Y en especial el agradecimiento a aquellos miembros que justo me están apoyando con el estudio de esta maestría. Muchísimas gracias. Tú también puedes apoyar a este proyecto, a hacer posible a que vaya creciendo y mejorando la calidad de estos contenidos. Como en la pestaña de comunidad, en donde está el botón de suscribirse, al lado dice únete. Te puedes convertir en miembro y apoyar a este proyecto. Muchísimas gracias. Nos vemos ahorita en Twitch. Vámonos para Twitch, esta otra plataforma. Allí seguiremos hablando de política, leyendo comentarios, divirtiéndonos, pasándonosla y desvelándonos un poquito, pero pasándonosla bastante a gusto, ya para cerrar la noche. Gracias. Te invito también, que por cierto en el canal secundario hoy hablé sobre las comparecencias del secretario de Hacienda y del secretario de Salud. Suscríbete, el Caporal en vivo. Muchísimo contenido. También envío boletines, una selección de noticias, las más importantes del día, a través de correo electrónico. Todo, Twitch, los boletines, el canal secundario, mis cuentas de Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Discord, TikTok, de todo. Todos los links están en la descripción de este y de todos mis videos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bueno, no, nos vemos ahorita en Twitch. Cáiganle a Twitch.